Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo Jesús en esta mañana. Espero se encuentren bien junto a sus familiares en esta mañana donde vamos a estar en presencia del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar conectados en esta vía de comunicación online. Hermanos, ahora le pido que inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta mañana vamos ante su presencia en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, dándole las gracias por la vida, la salud, su amor, su misericordia y las bendiciones que tiene con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar reunidos, aunque sea en nuestros hogares, Señor, por este medio de comunicación online. Te pedimos que bendigas a cada hermano y a su familia y a cada persona que esté conectado, Señor, a este medio. Y, Señor, le pedimos que todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana sea bajo su voluntad, Señor, y que podamos, Señor, estar, como decía adelante, gozándonos en su presencia, y bendiga a cada persona que esté también conectada a este servicio. Y te pedimos, Señor, que bendigas al que va a entregar tu palabra, bendice al hermano que va a celebrar y va a dirigir la cena del Señor. También te pedimos que bendigas a los músicos que van a cantar las alabanzas, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros. Y gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar acá, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Amén. Ahora, hermanos, les dejo a los músicos para que puedan entregar unas alabanzas. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Jesús de Nazaret, su nombre es, Maestro le han llamado. León de Judá eres tú, las naciones te han nombrado. Te alabaré, te exaltaré, y que tu nombre sea glorificado. Te alabaré, te exaltaré, y que tu nombre sea glorificado. Jesús, 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 Jesús. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte,
nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hermano, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios en esta mañana por estar junto a ustedes, por poder compartir, poder dar gracias a Dios en este día. Gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de poder agradecerle por su misericordia, por su amor que ha tenido para conmigo, para con ustedes, hermanos. Que en este tiempo de pandemia Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros. Dice su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿cierto? Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Yo estoy agradecido de Dios por su misericordia, por su amor para con mis hijos, para con mi esposa, para con todos ustedes, hermanos, porque Dios nos ha guardado hasta aquí y lo hemos pasado quizás mucho en las casas, encerrados, pero Dios nos ha guardado, y esa es la gratitud que tengo a mi Dios en este día, que Dios ha guardado a su pueblo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y yo le doy gracias un montón a mi Dios por darme la oportunidad de poder estar con vida y salud. Gracias, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Hola, hermano, les saludo en el amor del Señor. Y quiero compartir con ustedes 3 cosas que Dios ha hecho conmigo en este tiempo, y una de ellas es que ha guardado mi salud. He tenido una salud excelente, y eso es muy agradable, el poder caminar, en fin, hacer muchas cosas con una salud buena. Y también estoy agradecido porque pude compartir con mis nietos durante un mes y verlos y disfrutar de ese vínculo tan maravilloso que es la familia. Es un tiempo muy lindo, y eso gracias a Dios que pudo hacerse en este verano. También estoy agradecido de parte de Dios de que como iglesia hemos podido estar juntos, unidos, compartiendo, alabando al Señor y recibiendo de su palabra. Yo creo que Él nos ha animado mucho. Agradecido grandemente de Dios por eso, y me es grato compartirlo con ustedes, hermanos. La verdad, yo les doy mucho ánimo, muchas gracias, y Dios les bendiga mucho en el Señor. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. En esta tarde yo le agradezco al Señor por la vida, por la salud que Él nos ha concedido, por el bienestar, porque Él hasta este momento Él nos ha guardado, nos ha protegido. Así cada uno de ustedes también, el Señor ha estado con ustedes. Así que agradecida de mi Dios por su misericordia, ante todo por su misericordia, porque sin Él nosotros nada somos, sin Él nosotros no llegamos a ningún lado, solamente Él nos guía y nos cuida. Así que el Señor, hermanos, los bendiga, bendiga a su familia, bendiga a mis hijos, bendiga a mis nietos, bendiga a todos en general, porque Él es misericordioso. Bendiga a aquellas familias que han perdido seres queridos, y su bondad siga reinando. Ya pronto, si Dios así lo permite, estaremos todos juntos, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que hay muchas cosas para agradecerle, pero ¿qué más le puedo agradecer a mi Dios por su bondad, por su misericordia que ha tenido conmigo, con mi esposo, mis hijos y mis nietos? Y esa es mi gratitud que tengo hacia Él, y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora les invito a escuchar la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Lleva por título Salvos por gracia. Dice así en el nombre del Señor:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Hermanos, los invito a enviar sus peticiones a través del WhatsApp de la iglesia para que estemos orando por las necesidades que ustedes presenten. Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Vamos a pasar a la Santa Cena en esta mañana. Vamos a orar primero por el juguito y el pancito. Señor Dios, bendice este pancito, Señor, que significa tu cuerpo, Señor. Bendícelo grandemente para todos mis hermanos que van a recibir esta mañana, Señor. Como también el juguito que representa tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz, Señor Dios, por nuestros pecados, Señor. Bendícelo. Amén y amén. Vamos a pasar ahora a Mateo 26, que dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Participamos, hermano. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, le dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros es el reino de mi Padre. Participemos, hermano. Amén. Señor Dios, bendice en este día, Señor, que los hermanos que recibieron este juguito y este pancito, Señor, cuídalo a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí también, Señor Dios mío. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.
Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares. Le quería compartir un salmo, que es el Salmo 27, que dice: Jehová es mi salvación y mi luz. Dice el 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en el 3 dice, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a cantar esta alabanza que habla de este salmo, en el nombre del Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanzas a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás aquí. Y aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda has sido, Dios de mi salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanzas a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás aquí. Y aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás aquí. Y aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti.
estaré confiado en ti. Amén. Para la gloria de Dios. El dolor y el sufrimiento es algo que quisiéramos retirar de nuestro entorno. Ambas cosas. A veces estamos dispuestos a quizás a vivir muchas cosas, pero si queremos evitar el dolor y el sufrimiento. Es lo que cualquiera de nosotros, por más valiente que sea, generalmente no queremos vivir y sentir eso que es el sufrimiento y el dolor. Hoy día vamos a estar viendo justamente eso. ¿Cuál es el propósito que exista el dolor? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Por qué está en medio de nosotros, aún siendo cristiano? ¿De dónde apareció esto? ¿Hasta cuándo va a estar en nuestro medio? Vamos a revisar un poquito eso y para entender lo que en realidad es el propósito que tiene el dolor y el sufrimiento en nosotros. Es una característica del mal que resulta del pecado. Por eso está, porque al estar el pecado muestra su esencia, sus características a través del dolor y el sufrimiento. Mientras haya pecado, hay ambas cosas, que al final de cuentas son como sinónimos, el dolor y el sufrimiento. Y es por causa del pecado y es una característica del pecado. Pero si entendemos que corresponde al pecado, nos preguntamos, pero ¿cómo fue el hombre a pecar si no había maldad en él? ¿Por qué el hombre cometió pecado? ¿Cuál fue la causa? Generalmente pensamos que uno peca porque es malo. Eso uno piensa. O el hombre en la antigüedad pecó porque estaba inclinado al mal y entonces ese mal lo llevó a pecar. Es lo que pensamos nosotros. Y de ahí obviamente tenemos el resultado que es el sufrimiento, la muerte, todo eso. Pero en realidad fue eso, el hombre era malo y por eso pecó. No, en realidad, la realidad no es esa. El hombre se volvió malo al pecar. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue que el hombre fue a pecar si no había maldad en él? Fue porque no confió en Dios. No confió en Dios. Al no confiar en Dios, damos lugar al pecado y obviamente al mal. Y el pecado trae el sufrimiento al no confiar en Dios. Eso fue lo que sucedió ahí en el huerto, en el inicio. Adán dejó de confiar en Dios. Los hombres fueron creados con libre albedrío, una libertad para elegir, para poder elegir qué hacer. Eso fue una virtud maravillosa que Dios aún no nos ha quitado eso. El que podamos elegir, no seamos como robot, podamos elegir. Así fue creado el hombre. El hombre, cuando tenía esa virtud, digámoslo así, el hombre en el principio eligió.
el mal. Él eligió el mal. Podía hacerlo porque tenía libre albedrío, pero no debía hacerlo. Él podía elegir hacerlo o no hacerlo. Y él llegó a esa conclusión de hacerlo porque dejó de confiar en Dios. Si hubiese seguido confiando las advertencias que Dios le dio para que no pecara y las consecuencias que recibiría al pecar, si hubiese confiado en esa palabra de Dios, si le hubiese creído, entonces no hubiese pecado y el mal no hubiese entrado, ni mucho menos el sufrimiento. Entonces de ahí es que comienza todo. El pecado, el mal, entra al hombre, a la humanidad, porque el hombre deja de confiar en Dios. Entonces luego el hombre pierde su libre albedrío. Eso es una consecuencia. El hombre perdió su libre albedrío y se esclavizó al pecado. Por eso es que el hombre está esclavizado del pecado. No, ya no tiene su libre albedrío, sino que la naturaleza, el pecado que está en el hombre, cuando entró ese pecado, tomó dominio del hombre y el hombre está inclinado al pecado. Es un pecador. Ya no puede decidir. No pudo decidir. Entonces perdió esa libertad. Y de allí es que podemos saber que el sufrimiento está en nuestro medio. O sea, el pecado, ahora que el hombre había pecado porque había dejado de confiar en Dios, ahora ese pecado dominaba lo espiritual y moral del hombre. Tenía un dominio. Y esto hasta que el hombre recibe nuevamente la fe al oír la palabra de Dios. Eso es lo más maravilloso que ahora podemos nosotros vivir. Porque esa libertad que el hombre perdió de poder elegir, ya no estuvo su libre albedrío como fue creado, pudo recuperarla en el momento en que vuelve a confiar en Dios. Pero esto no es posible así nomás, sino que esta fe, esta confianza que el hombre adquiere nuevamente, brota de la palabra de Dios. Es entonces cuando Él nos habla, cuando Él entrega esa palabra a la humanidad, el hombre puede adquirir una fe tan grande, tan poderosa, que está tan poderosa que puede hacer que el hombre recupere nuevamente su libre albedrío, porque estaba esclavo, estaba muerto, no podía decidir por sí solo. Y es entonces que puede volver a Dios, porque ahora puede elegir, ahora tiene la capacidad de volver a Dios. Nuevamente el hombre recupera ese libre albedrío. ¿Cuándo? Cuando tiene fe, cuando confía en Dios. ¿Y cómo es que logra tener esa fe? Por la palabra de Dios que un día oye. Esa palabra de Dios que logra que el hombre pueda salir de esa esclavitud y pueda recuperar su libre albedrío y pueda tener otra vez la oportunidad de volver a Dios, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene poder para crear una fe, una confianza tan grande en el hombre que el hombre puede ser liberado. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es la única manera en que el hombre pueda sobrepasar por encima de todo este sufrimiento y este dolor que aplasta a la humanidad. Un día lo va a lograr. Entonces, el hombre recupera su libre albedrío por la fe en Dios. Lo vuelve a recuperar. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, menciona eso, todo lo conocemos. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La misma palabra de Dios en sí trae una bendición en sí, que aquel que la oye puede tener fe, y esa fe en Dios mismo que puede liberarlo. Una fe especial que no se compara a ninguna otra. Es maravilloso.
Entonces el hombre peca porque no confía en Dios. Por eso peca cuando nos preguntamos, ¿cómo es que el hombre peca si no estaba el mal aún en su corazón? Peca porque en un momento deja de confiar en Dios, no le cree y obviamente le cree al diablo. Entonces, por eso el hombre comienza a pecar. Al no confiar en Dios da lugar al pecado, al mal, y el pecado trae el sufrimiento. Pero nos seguimos preguntando, ¿por qué tanto mal, tanto dolor? Si ahora confiamos en Dios. Porque obviamente desde hace 2000 años ya que la iglesia existe, de aquellos que creen a Dios, que ahora confían en su palabra, en lo que Él dice. Entonces, pero el mal continúa. Y nos preguntamos por qué eso. Porque este planeta está caído, no tiene las condiciones con que Dios lo creó. Es por eso que el dolor y el sufrimiento continúan y el mal continúa, que son las características del pecado, que el hombre dejó de entrar porque dejó de confiar en Dios. Entonces el planeta está caído y no tiene las condiciones con que Dios lo creó, pero ante todo Dios le da propósito a tu dolor, a ese dolor tuyo y mío, Dios le da un propósito. No es algo que solamente está ahí para que vivamos ese sufrimiento y tengamos un sentir de agonía, sino que Dios incluso toma ese dolor y lo aprovecha y le da un propósito a nuestras vidas. Entonces, por eso aún continúa en medio de nosotros que somos cristianos, que a veces podemos pensar que ya no debiera haber sufrimiento en el cristiano, pero es porque Dios tiene un propósito, usar ese sufrimiento para nuestro bienestar. El sufrimiento de José, por ejemplo, todos conocemos a José en el Antiguo Testamento, el hijo de Jacob. Vemos lo que sucedió allí. Sus hermanos le tenían envidia y lo echaron primero a una cisterna, usaron un pozo, lo dejaron allí, luego lo sacaron, lo vendieron y hicieron creer a su padre que lo habían matado unas bestias. En fin, pusieron un dolor terrible en su padre, fueron despiadados con su hermano y que era el menor aún, que más debían cuidarlo, y todo esto, y lo venden a unos mercaderes, a los negociantes que iban a Egipto, y ellos lo negocian en Egipto allí a los grandes hombres que tenían dinero y poder. En fin, es un tremendo sufrimiento que él vive, pero Dios toma todo este sufrimiento, toma toda esta desgracia, por decirlo, para este hombre, para José, para que luego lo transforma en un hombre que es admirado por allí los egipcios, y se transforma en el gobernador, en prácticamente el que llevaba el control y tenía el poder en el mismo Egipto. Y también cuando viene toda esta desgracia en ese tiempo del hambre por muchos años, entonces Dios toma a este hombre, a José, y le da tanta sabiduría que puede administrar todo ese tiempo ahí en Egipto. El pueblo de Egipto recibe bendición al tenerlo a él allí, y todo el entorno recibe bendición por la capacidad que tenía este hombre para gobernar. Sus mismos hermanos, su misma nación, su mismo padre, todos al final
son bendecidos, son salvados prácticamente porque el hambre era hambre de muchos años, son salvados, acuden a este hombre sabio que un día fue lanzado a un pozo, que fue vendido, que fue quitado, arrancado de sus raíces, de su familia y vendido en un pueblo extranjero. Al final ese hombre lo toma Dios y lo transforma en la salvación de todos aquellos personas que se movían en el entorno, en los países vecinos. Todos son bendecidos. Entonces, un dolor, un sufrimiento, una desgracia que alguien vive, Dios, que es nuestro Dios, toma eso y lo transforma en una bendición tremenda, de grande. Entonces, este sufrimiento de José, vemos aquí, resulta en un bien para otro. Para él no es mucho sufrir, es casi insignificante cuando resulta después de muchos años en un bien y además para muchos otros. En Génesis tenemos un versículo allí que menciona eso en una de sus conversaciones que estuvo al final con sus mismos hermanos y todos ahí. En Génesis 50, 20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, le dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es lo que dice, un día hicieron mal con él, pero Dios lo encaminó a bien y ahora aquellos que hicieron mal están recibiendo bendición, no venganza. Bendición por aquella persona que despreciaron, que lo expulsaron, que lo cortaron de sus raíces, de su familia. Entonces, vemos que el sufrimiento aún tiene un propósito cuando estamos viviendo en ello porque Dios le da propósito. Existe incluso algo más que debemos entender, hermano, acerca del sufrimiento del cristiano. Por ejemplo, hablemos de el propósito del hombre en la tierra no es encontrar ahora la felicidad en un bienestar. Cuando nos preguntamos por qué es tanto sufrimiento y por qué sufrimos cuando ya nos acercamos más a eso y a veces no decimos nada, pero por dentro nos hacemos esa pregunta. Pero ¿se dijo alguna vez que no debiéramos sufrir? Quizás pensamos como esta idea que aparece aquí, quizás algunos pensaron que era como cristiano ahora comenzaba nuestro bienestar, nuestra felicidad, y no es así. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26, cuando estaba Jesús juntando a sus discípulos y muchos querían ser sus discípulos, entonces Jesús habla de los requisitos para que ellos sean sus discípulos. Y él ahí menciona en el versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos ahí un bienestar. Vemos que es fácil el ser un discípulo de Cristo, del Señor. No vemos por nada. Es un bienestar. Es que entonces ser cristiano es que el sufrimiento y el dolor ya no va a estar con nosotros y vamos a tener una vida de felicidad, un bienestar. No, vemos que Jesús decía, no, sí, aquí están los requisitos y esto es lo que ha de mostrarse en ustedes. Entonces, si lo vemos, no dice la Biblia eso.
Dice, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27, vemos uno de esos discípulos de Cristo, apóstol que fue después y que trajo el evangelio a los gentiles, o sea, Pablo mismo, y vemos su vida de él. La vida de Pablo como un ministro de Dios, que no debiera haber sufrido para nada entonces y un bienestar. Veamos lo que dice él acerca de su vida como ministro. Comenzando del versículo 23 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Tenemos un ministro, un tremendo apóstol, quizás para nosotros el más grande, el más fiel a Dios, el mejor, y tiene una vida de felicidad según estos versículos. Hay un bienestar ahí en él. Hay una ausencia de sufrimiento y de dolor. Vemos que no es un bienestar. Entonces estamos equivocados cuando a veces pensamos que por ser cristianos, nada de sufrimiento. Incluso a veces comenzamos evangelizando a las personas, hablando a las personas en venga a Cristo y aquí. Error. No es así. Entonces, el cristiano debe encontrar el conocimiento de Dios que le llevará a la felicidad que Él quiere encontrar. Usted y yo queremos encontrar esa felicidad, esa ausencia de dolor, de sufrimiento, pero tenemos que encontrar el conocimiento de Dios y ese conocimiento nos va a llevar a esa felicidad. O sea, en eso estamos. No es que ya la felicidad estamos en busca de eso. Si hemos adquirido el libre albedrío porque lo hemos recibido por la fe al haber oído la palabra de Dios, ahora estamos conectados con Dios y podemos oír su palabra y su palabra puede estar produciendo en nosotros una transformación y nos está llevando a esa felicidad que tanto buscamos. Pero esta felicidad no la vamos a encontrar hasta que no pasemos a la eternidad en la presencia de Dios. Hasta allí, no ahora. Bueno, Apocalipsis capítulo 21, verso 4 lo menciona, hablando de ese tiempo cuando ya haya nuevo cielo, nueva tierra, nueva morada, ya no exista todo esta morada de ahora en la que estamos. Después de eso dice ahí en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando brotan las lágrimas, cuando hay dolor, las enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, no habrá llanto tampoco, ni clamor, ni dolor. Dolor tampoco, si eso es lo que estamos ahora hablando, no habrá ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Recién allí, hermanos, será cumplido aquello que tanto anhelamos, aquello que el Señor
anunció para los que confían en Él. Porque los que no confían, dice que esto se pierde el libre albedrío, el pecado entra y entra el dolor, el sufrimiento y todo se contagia en el entorno. Pero aquel que ha creído, ha confiado en Dios a través de la palabra, ahora con su libre albedrío recuperado, puede decidir este camino. Entonces, entendemos entonces que el propósito del hombre en la tierra no es encontrar ahora la felicidad en un bienestar. Entonces, hay otra pregunta que podemos hacernos en cuanto al sufrimiento. ¿Tiene que ver mi dolor siempre con mi pecado? Porque eso a veces también se piensa, se cree. ¿Tiene que ver mi dolor siempre con mi pecado? No. Muchos piensan que sufrimos porque pecamos. O Dios nos castiga porque pecamos. O sea, más pecado, más sufrimiento. Muchos piensan eso. Ciertamente hay consecuencias de nuestro pecado. Consecuencias de nuestro pecado. Hay. Si hemos pecado, obviamente, la paga del pecado dice muerte. O sea, hay consecuencias. Hay dolor porque vivimos también en un planeta caído, ya lo habíamos mencionado eso. El planeta es un planeta caído. Entonces todo aquello que gobierna, que decide, que mueve todo, está todo caído. Entonces estamos allí. Viviendo eso, dice, hace unos días hablamos de que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de acá, entonces también sufrimos por eso, porque estamos en un lugar ajeno, con otras leyes, con otro gobernante, con otras ideas. En fin, entonces estamos ahí y estamos esperando el momento en que vayamos a ese lugar, a esa ciudad celestial, en donde no habrá dolor, decíamos recién, no habrá llanto, no habrá muerte. También el dolor heredado de mis antepasados, por eso también el dolor continúa, porque hay dolor que heredamos del antepasado. Por ejemplo, algunos tenemos padres alcohólicos, quizás como seres humanos, que todo esto ha venido heredándose algún tipo de dolor, madres con SIDA, por dar un ejemplo, todo eso repercute porque se han tomado malas decisiones. Entonces ese dolor nos persigue. Hay enfermedades también, hay muchas personas que he oído yo en muchos que dicen, pues mi familia antiguamente tuvo diabetes, e incluso en los médicos preguntan, ¿tiene algún familiar tiene diabetes y eso viene y lo heredamos y entonces también seguimos sufriendo por eso? No tiene que ver que tenga que ver, como nos preguntamos, que sea un castigo que estoy recibiendo o que estoy en pecado. Es que vivimos en un mundo que está plagado de muchas cosas malas y está caído, y entonces en medio aparece esto. También tiene que ver con mis consecuencias de mis propias acciones, malas decisiones que tomamos. Es verdad, pudiéramos hablar mucho de eso. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones y luego queremos que las cosas salgan bien a pesar de todo eso? Pero lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Entonces también sufrimos por eso, a veces, mala acción. O dolor y sufrimiento que tiene que ver con la gloria de Dios también. A veces el sufrimiento que tenemos está para que Dios se glorifique. Está ahí ese dolor, por ejemplo, un sufrimiento todos estos sufrimientos no tienen nada o más bien dicho, este dolor o sufrimiento que una persona vive, que está como así como preparado para que Dios se glorifique, no tiene nada que ver con
con lo que estuvimos viendo recién. Y lo vemos reflejado aquí en el libro de Juan, capítulo 9, versículos de 2 al 3. Mucha gente le preguntaron a Jesús acerca de lo mismo y le dijeron, dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí vemos eso que pensaban que esto tenía que ver con, o sea, con algún castigo de algo, ¿cierto? O con los padres, o él, ¿quién pecó? Por eso está siendo ciego. O sea, imagínense cómo viviríamos nosotros, cómo seríamos todos ciegos si tuviera que aplicarse esto. Entonces, y respondió Jesús y dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, el hecho de que esta persona esté sufriendo no tenía nada que ver con todo lo que hemos visto, sino que estaba ahí para que Dios se glorifique en su poder, se muestre como Dios, muestre su amor. Y ese era el motivo. Entonces muchas veces también muchos momentos de sufrimiento, etapas de dolor que podemos vivir y que podemos enfrentar, también quizás sean con el propósito de que Dios se ha de glorificar con eso que estamos viviendo. Y puede suceder en usted. Entonces, cuando Dios se glorifica, termina en el beneficio del hombre. A mí me conviene, a usted le conviene que Dios quiera glorificarse en usted, porque Dios es glorificado y el hombre es sanado o liberado. Por ejemplo, ese ciego del cual se estaba hablando recién allí, obviamente Dios se glorificó y el beneficio lo recibió ¿quién? El ciego, porque comenzó a ver. Entonces, cuando Dios se glorifica en una desgracia, en un sufrimiento, en un dolor, en una situación de esa, cuando Dios se glorifica, es maravilloso porque la gente ve esa gloria de Dios, como dice el cántico, dicen muchos, si crees, verás la gloria de Dios. Se le mencionó allí cuando estaba la situación de Lázaro. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué gloria vieron estas hermanas de Lázaro? Maravilloso. Vieron la gloria de Dios y el beneficio lo recibió Lázaro porque estaba muerto y vivió. Entonces, aquí tenemos un ciego y este ciego, la causa por el que estaba ciego era para que un día vea y reciba ese beneficio y a la vez la gloria de Dios se mueva, se manifieste ahí en medio de mucha gente. Entonces Lázaro, el endemoniado, también vemos el ciego, paralítico y todos los salvados, porque cada uno de nosotros que ha sido salvado, hermano, Dios ha manifestado su gloria, su poder, mucho más grande que darle la vista a un ciego o levantar un paralítico. Nos ha trasladado de muerte a vida, de ser condenados a poder estar en las moradas celestiales. En fin, nos sacó, es un milagro inmenso. Dios ha mostrado su gloria con nosotros, su poder, y los beneficiados hemos sido nosotros. Entonces, todo el sufrimiento que está en torno al hombre, Dios le da propósito. Dios le da propósito. Entonces, ¿tiene que ver mi dolor siempre con mi pecado? No. Además, es un regalo de Dios, porque advierte de un problema mayor. Nos sirve para eso, nos advierte de un problema mayor. Entonces, ¿qué beneficio hay en la experiencia del dolor? ¿Qué otros beneficios más podemos obtener de una experiencia de dolor cuando usted vive algo así o está viviendo ahora quizás
un dolor, una angustia, ya sea en su mente, en su corazón, en su alma o en lo físico, pero ¿qué experiencia esto, qué beneficio hay en esa experiencia que no le encontramos sentido? Entonces, algunos se acercan a Dios cuando se vive en esta experiencia. El dolor tiende a quebrar el orgullo, es lo que algunos dicen. Tiende a quebrar el orgullo, el dolor. Cuando hay dolor, cuando hay problemas, cuando hay muchas de estas cosas, a veces a nivel nacional, un terremoto o en este tiempo que estamos de pandemia, en fin, toda la gente cambia su carácter y el orgullo se va y la gente se comienza a acercar a Dios. Entonces el dolor también es un beneficio, como decíamos hace un momento, que nos advierte de un problema mayor, entonces quita el orgullo y comenzamos a acercarnos nosotros y acercarnos a Dios. Una de las cosas grandes que hace es que también fortalece la esperanza de participar de la gloria de Dios. La esperanza de participar de la gloria de Dios es lo máximo en lo que se refiere a la fe de un creyente, de un cristiano. El cristiano comienza a moverse, a avanzar hacia adelante cuando tiene una esperanza a través de la fe. Y esa esperanza es que algún día va a participar de la gloria de Dios. Pero esa esperanza necesita ser fortalecida, que no se debilite, porque cuando se debilita, obviamente el cristiano se aleja de Dios, pierde su fe, en fin. No hablemos mejor de eso, pero necesita que se fortalezca. Y en el libro de Romanos, capítulo 5, verso de 3 al 4, nos dice, el versículo 3 dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, no gloriamos en las tribulaciones. Y obviamente aquí ya viene hablando de muchas cosas anteriores, por eso dice, y no solo esto, o sea, hay más, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia, produce paciencia, dice. Entonces, ¿qué es lo que está fortaleciendo aquí? El sufrimiento, las tribulaciones. El versículo 4 dice, y la paciencia prueba, o sea, un carácter, se va formando el carácter porque eso va sucediendo continuamente. Y la prueba, esperanza, dice. O sea, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. O sea, dice que la esperanza se fortalece en la tribulación. Si todos quisiéramos participar en lo que es la gloria de Dios, esa es nuestra esperanza y esa esperanza se fortalece en las tribulaciones, en el sufrimiento. Y aquí cuando menciona esto Pablo, él dice, y sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, más que alegría nos sentimos gloriosos porque nuestra esperanza se fortalece. Entonces vemos todos los beneficios que se adquieren del sufrimiento y el dolor, que a veces queremos quitarlo de nuestras vidas e incluso queremos reclamar por qué como cristianos seguimos sufriendo, seguimos con dolor y por qué Dios nos quita todo esto y esto que el otro. Pero estamos viendo que todo al final de cuentas es una bendición. Recién veíamos lo de José, el sufrimiento que vivió José, todo esto por años y al final terminó en algo tan maravilloso. Si ustedes leen eso, van a llorar toda esa historia que está ahí de José con sus hermanos, todo lo que vivió, y en fin, todo el sufrimiento, al fin de cuentas Dios le da un propósito. Entonces, ¿qué beneficio hay en la experiencia del dolor? Vemos que se requieren dificultades para sacar a luz lo mejor de la vida del creyente. O sea, lo mejor del creyente va a
a aflorar o a aparecer justo cuando esté con dificultad en su vida, cuando esté sufriendo. Cuando nada pasa, todo tranquilo, entonces es como comenzarse a dormir debajo de los laureles. Los frutos van a aparecer allí, ahí se va a conocer, porque el orgullo se va y entonces da lugar a que comiencen a aparecer los frutos y se comienza a manifestar lo que hay en realidad en un creyente, la diferencia de lo que posee un creyente, un cristiano. Entonces, y para producir frutos, hablando de un ejemplo, para que un árbol produzca fruto, y para producir fruto es necesario podar o cortar lo corrompido o innecesario. Eso es lo que uno hace para que dé más fruto. Entonces, si eso lo aplicamos a nuestra vida, que nosotros somos como un árbol, que está el labrador, o sea, como dice ahí en el libro de Juan, estamos siendo podados porque debemos dar fruto. Pensemos eso en nuestra vida en una forma espiritual. Entonces, eso causa dolor, pero lo soportamos con paciencia. Porque acabamos de leer que la paciencia comienza a resultar de las tribulaciones, pero lo soportamos con paciencia, sabiendo que luego vendrán los frutos que reflejan la esperanza de participar de la gloria de Dios. O sea, si lo leemos ordenadito, dice, y eso causa dolor, el que nos seamos podados, que se saquen cosas y a veces nos quiten un ser querido o perdamos el trabajo, en fin, tantas cosas que nos pueda causar dolor y sufrimiento. Quizás Dios está trabajando con nosotros, entonces nos va a causar dolor, pero lo soportamos, dice, y lo que nos enseña la palabra, nos soportamos con paciencia sabiendo que luego vendrán los frutos que reflejan la esperanza de participar de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no quita el sufrimiento en los cristianos? Nos seguimos preguntando. Porque estaríamos en graves problemas. Porque en nuestro corazón siempre hay pecado. Y a veces es necesario quitarlo a través del sufrimiento. Ya vimos todos los beneficios que producen un sufrimiento, un dolor. Entonces, es una herramienta que Dios aprovecha de usar para ir limpiándonos del pecado a nosotros. Entonces, es una muestra de su misericordia incluso. Eso podemos tomarlo porque Dios pudo haber quitado todo eso y habernos dejado sin tener que sufrir ni sin dolor y todo eso. Pero en nuestro pecado continuaría a lo mejor en nuestro interior. Entonces, como Él tiene misericordia de nosotros, deja todo lo que puede servir para que el pecado salga de nuestro ser. Entonces, obviamente es porque Dios usará el dolor para un mejor fin. Te aleja de un mal mayor y te acerca a un bien mejor. ¿Cierto? Suena bonito esto. Te aleja de un mal mayor y te acerca a un bien mejor. Ejemplo, por ejemplo, la cruz de Cristo. Obviamente, ¿cierto? Nombrar la cruz de Cristo, nos imaginamos inmediatamente el dolor y el sufrimiento que sufrió Cristo ahí por lo que pasó. Todo, ¿verdad? Un cruel sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero, ¿qué hace Cristo? Cristo ocupa esa muerte para resucitar, para mostrar que Él es la vida, probando ser la vida y darnos la esperanza de la resurrección también a nosotros. Toma ese sufrimiento y es el que aprovecha para mostrarnos que Él es la vida y darnos esa esperanza. Porque bien hemos leído tantas veces en el Evangelio que sería vano nuestro Evangelio, nuestra fe, si Cristo no hubiese resucitado. Pero Él aprovecha todo ese sufrimiento, ese dolor, y ahí aprovecha a mostrar quién es y es la vida. Entonces vemos, aquí estamos viendo que Dios usa el dolor para un mejor fin.
y lo vimos en Cristo. Ejemplos básicos, sencillos, dice el dolor, por ejemplo, al acercar la mano al fuego. Sentimos el calor y la comenzamos a retirar. O sea, es una protección el dolor, porque evita una mayor consecuencia. Antes de lo peor, ya el dolor nos avisa y nos advierte. Es una protección. Por ejemplo, otro ejemplo, una desilusión con un novio, supongamos una niña, ¿verdad? Tiene una desilusión con un novio. Pareciera que todo se fuera abajo allí, pero hace que te retires de esa relación para evitar mayor daño en el futuro. Entonces, es mejor vivir esas cositas si te advierte y vives ese dolor, pero está evitando un dolor mayor. Como decíamos hace un momento, o sea, te aleja de un mal mayor y te acerca a un bien mejor. Entonces, el propósito. El ciego que vimos recién, el ciego que preguntaba a la gente, ¿pecó esto? ¿Pecaron sus padres? ¿Cómo es que está ciego? Esa ceguera que él tenía fue algo que muy maravilloso, hermanos, porque él fue un instrumento en el que se vio al 100% la gloria de Dios en él. O sea, Dios mismo lo tomó a él para que muestre su gloria, y este ciego obviamente fue salvo. Su complicación lo trajo a Cristo. O sea, y el dolor entonces es como un megáfono para despertar a un mundo que está sordo, indiferente, de espalda a Dios. El dolor ayuda a construir el carácter también, así ya para ir concluyendo. El carácter mío, el tuyo, el dolor, de alguna manera también va trabajando en nuestras vidas. Lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, hablando de la disciplina, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, nada de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. ¿Se acuerda que hablábamos recién del fruto, que había que podar, que había que sacar lo malo y todo esto porque se espera que haya mejor fruto? Entonces, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados en esta disciplina, que al principio no es agradable, no da ningún gozo, mucho dolor quizás, mucha tristeza, pero después da fruto. Entonces también vemos eso. Entonces la disciplina no se ve buena al principio, pero a futuro produce algún fruto de justicia. Entonces, ahora sabemos, como comenzamos preguntándonos aquí, ¿cuál es el propósito del dolor y el sufrimiento? ¿Por qué está aún ahí? Y aún está en el cristiano, y aún está en el mejor cristiano. Porque revisamos a Pablo recién cuando él hablaba de su dolor y su sufrimiento, siendo el apóstol. Vimos a Jesús cómo sufrió cuando fue a la cruz, todo lo que padeció. ¿Sí? Y él no merecía eso. No era porque era malo, sino que el propósito del dolor y el sufrimiento es otro, ¿cierto? Dios puede tomar tus peores acciones equivocadas y convertirlas en una bendición para sus propósitos. Él va a mostrar su gloria y te va a beneficiar a ti. Todo eso. O sea, en las manos de Dios el dolor tiene propósito, pero tiene que estar en las manos de Dios.
Así es que, hermano, si tú estás sufriendo, si tú has sufrido y tienes dolor o has vivido dolores que quizás te han alejado de otras personas, incluso de Dios, ponla en las manos de Dios, porque Dios hace maravillas gloriosas con ese dolor, porque Él todo lo transforma, todo lo puede. Así es que, hermano, no pienses que aquí en esta tierra vas a vivir un tiempo de gloria, de felicidad. No, porque eso está preparado para nosotros, para ti, pero para al final, para después, cuando pasemos de esta vida a la eternidad. Y mientras tanto, todo ese sufrimiento y ese dolor, Dios lo está aprovechando en ti para hacer maravillas contigo, para quitar el mal de tu vida. En fin, en las manos de Dios, el dolor tiene un propósito. Que te haya ayudado, hermano, hermana, aquellos que han oído esta palabra, que podamos saber qué hacer con nuestro sufrimiento, con nuestra tristeza, con nuestro dolor. Pongámoslo en las manos de Dios y dejemos que Él lo transforme en una felicidad que Él tiene preparada para que aquel día en el que esté con aquellos que le han creído, que han vuelto a confiar en Él, que han oído esa palabra y han tenido fe. Porque, como decía en el libro de Apocalipsis, Él enjugará un día toda lágrima, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, nada de eso. Hermano, vamos a orar brevemente para concluir. Gracias damos, Dios, porque nuevamente usted nos ha hablado, ha tocado quizás alguna parte especial de muchos, algo que quizás no entendíamos o que quizás necesitábamos conocer. Y gracias porque más que nada su palabra nos ha dicho, Dios, que vivir en sufrimiento, en dolor, en algunas ocasiones, en algún momento, es un motivo para gloriarnos, porque nuestra esperanza de poder participar de su gloria en algún momento se fortalece a través de ella, porque cada vez que vivimos esa experiencia, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, soberbia, en fin, todo aquello que nos hace fuerte a la falsa, muchas veces Dios se retira, se va, y volvemos a ser apacibles y somos fortalecidos en aquellos ingredientes de la fe que usted nos dio a través de su palabra. Gracias, Padre. Muchas gracias. Su bendición esté con cada uno. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu.
Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Como un relámpago, como un relámpago, así será la venida del Señor. Como un relámpago, como un relámpago, así será la venida del Señor. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. La vida es nada, todo se acaba, Cristo quiere que tú seas feliz. Necesitas a Cristo en tu hogar, necesitas a Cristo en tu hogar. La vida es nada, todo se acaba, necesitas a Cristo en tu hogar. Bueno, hermanos, ahora ya estamos concluyendo este servicio que ha sido para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a usted en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, dándole gracias, Señor, por la oportunidad de habernos podido, Señor, reunir en nuestros hogares, Señor, a través, como decía delante, de este medio online. Gracias, Señor, por todo lo que se hizo en este servicio. Bendito Dios. Sabemos que estuvo usted con nosotros, su presencia estuvo ahí. Hemos podido alabar, bendecir, glorificar su santo nombre. Nosotros, como hijos tuyos, Señor, tenemos una misión: anunciar tu evangelio a los que todavía no te conocen, Señor, y para que un día no muy lejano también ellos acepten a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, porque Él es el que transforma las vidas, las mentes y los corazones. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has entregado. Y bendiga a cada hermano, Señor. Y todo le agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, le hago la invitación para que los jueves ustedes se anoten para el culto de las 7:30, parece que de la tarde. Y para el domingo estaré conectados a online para que estemos alabando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.